Dispuestos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana, con nosotros el pastor Alipio. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Y aleluya. Gloria a Muy buenos días, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana bendecimos a cada familia que se conecta con nosotros, a cada persona, familiares y no familiares, a cada persona que escucha el mensaje en esta mañana. Le pedimos al Dios de la gloria que sea derramando de su espíritu y derramando de su gracia, derramando sanidad y libertad en cada una de sus vidas. Amén. Padre, en esta hora, Señor, nos disponemos como tus hijos, amado Dios, a buscar tu rostro. Como tus hijos, amado Señor, nos reunimos, Señor, por las redes, amado Dios, para escuchar y llevar el mensaje de salvación. Padre, te damos gracias porque tu misericordia ha estado con nosotros hasta este día, porque tu mano de poder ha estado en medio de nosotros, porque hasta hoy nos ha ayudado Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, presentamos nuestras vidas delante de ti, mi buen Dios. Yo presento mi vida, Padre. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, Señor, y tenme por digno, Señor, de predicar tu evangelio. Presento también delante de ti la iglesia de fuego y poder de Dios. Cada familia, cada familiar y también a cada amigo que nos oye y que nos ve en esta hora. Para todos, una gran bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Mis amados, en esta mañana vamos a tocar un tema que ha sido pues un tema de muchos predicadores y mucha gente que habla a diario de lo que está sucediendo en el mundo entero. Porque no es una situación que nos compete solo a nosotros aquí como colombianos, sino en todo el mundo. Y tampoco es un problema solamente del pueblo cristiano, sino de toda la humanidad, de aquellos que son cristianos y los que no son cristianos, de los católicos, de los protestantes, de todo el mundo, porque esta situación nos afecta a todos. Y entonces nos damos cuenta, como dice la bendita palabra del Señor, que estamos en tiempos difíciles. El viernes hablábamos de que estamos en los tiempos finales, pero son tiempos difíciles para todo el mundo. Pero en este tiempo también se está pasando un tiempo muy difícil en el pueblo del Señor Jesucristo. Para el pueblo del Señor, para nosotros como cristianos evangélicos, es difícil lo que escuchamos, las cosas que se están dando a nivel mundial, con todas aquellas cosas que quieren implementar sobre las familias, cosas que no van acorde con la palabra del Señor, cosas que van en contra de lo que dice la Escritura, pero que muchas veces, por ser un pueblo mediano tal vez, pues no tenemos ni voz ni voto para decir muchas cosas. Muchas cosas las tenemos que guardar, pero no porque vamos a participar de aquellas cosas, sino porque no podemos tal vez irnos en contra de lo que los gobiernos y las leyes están estableciendo en estos tiempos. Estamos en estos tiempos difíciles y cada día el mundo quiere gobernar sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo cristiano, y someternos, que es lo más tremendo, a su yugo. Someternos y que nosotros vivamos bajo el yugo de un gobierno. Y entonces dice que nosotros tenemos una libertad de culto, que tenemos libertad de estas expresiones, pero si miramos no tenemos ninguna libertad, porque no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que los demás digan que podemos hacer. Entonces estamos bajo un yugo cuando decimos que estamos en libertad. ¿Y cuál es ese yugo que están imponiendo en este tiempo?
esa ideología de géneros, Amén. que esto no es más que una imposición para el pueblo. Vemos cómo en naciones han aprobado ya la pedofilia, están aprobando la zoofilia y la necrofilia, que también quieren. ¿Y esta qué pasa? La aprueban en esas naciones, pero como tenemos el gobierno nuestro, que es un gobierno que todo lo está copiando, pues comienza por allá y pasa lo de la pandemia. Comenzó lejos, pero pronto estará en nuestra nación. Porque todo lo queremos tomar, la inmundicia, todo lo que es desechado, lo queremos coger y traerlo, implementarlo en nuestra nación. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Orando nada más, porque no tenemos otra autonomía, no tenemos otro poder para de pronto nosotros rebelarnos. Y a nosotros como pueblo cristiano nos toca someternos a todas aquellas cosas. Y tenemos que reconocer muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que reconocer todo lo que el mundo quiere implementar, quiere colocarnos, y tenemos que aceptarlo. Pero nosotros como el pueblo de Dios, poco somos aceptados. Porque mirando las noticias, mirando aquellos informes que dan, vemos como si alguien se levanta, todavía aquí en Colombia no ha sucedido, pero en otros países, si alguien se levanta diciendo que el homosexualismo, que el lesbianismo es pecado, pues lo primero que hacen es cogerlos y meterlos a la cárcel por hablar la verdad. Entonces, ¿cuál libertad? Y esas cosas las están trayendo cada día. Y eso es lo que el Señor nos ha venido incitando cada día, para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros tomemos una decisión, para que nos paremos en la brecha. Dice el Señor en su palabra, que Él miró el mundo a ver si había un justo, o quien se parara por la tierra, pero que no había habido ni uno. Porque todos hemos aprendido es a callar. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar decisiones también. Tenemos que, si no podemos salir a protestar, tenemos que levantarnos en oración, en ayuno, en vigilia, qué sé yo, todas las herramientas que el Señor nos ha dado para que el Señor tenga misericordia de un país tan bonito como es Colombia. Amén. Tenemos un país muy hermoso, vivimos en un país que es un paraíso, pero que está siendo contaminado cada día por el mundo. Está siendo contaminado por todas aquellas cosas que el mundo ha querido establecer. Entonces vemos que esa es la más grande de las epidemias que nosotros tenemos en este momento. Si esto no para, si esto no se detiene todo lo que el gobierno quiere hacer con nosotros, hombre, va a venir el juicio de Dios, porque Dios ya lo ha determinado. Dese cuenta nomás, el diablo es sutil. El diablo se va metiendo, como dice, como en las tinieblas, y va entrando, haciéndonos ver que las cosas son buenas, pero que su final no es bueno. Nosotros podemos ver ahora con el cambio de la cédula, que ya en la cédula no va a estar el RH, ni siquiera el sexo de la persona. Por ahí comienzan a entrar. Entonces usted tiene su cédula y en cualquier parte puede llegar como usted quiera. Si es un hombre, usted puede decir que es mujer para que lo atiendan, o para qué sé yo, para cualquier cosa, porque la cédula no dice si es hombre o es mujer. Y así lentamente comienzan a implementar cosas y comienzan a someternos bajo un yugo. Y nosotros tenemos que caminar bajo ese régimen. Porque ¿qué más podemos hacer si es el gobierno y ellos son los que tienen el poder para hacer todas las cosas? Y el Señor lo decía en el libro de Ezequiel. Y yo quiero que vayamos en esta mañana al libro de Ezequiel, en el capítulo 8. Ezequiel 8, del 1 al 11, dice la palabra del Señor. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo, decía Ezequiel, estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor Dios, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego,
y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las gadejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, en la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Amén. Dejemos hasta ahí por ahora. Entonces, esto fue una visión que tuvo Ezequiel. Pero el Señor mismo en espíritu lo lleva y comienza a mostrarle lo que el mundo estaba haciendo. Lo que aquellos grandes de Dios, porque ahí no habla de gente común y corriente, sino que la palabra del Señor dice que eran los mismos ancianos de la iglesia, los que estaban haciendo aquellas cosas. Por eso digo, aquellos que tienen el poder en sus manos de gobernar, de hacer las cosas, son las que vienen implementando las cosas en nuestra vida, en nuestras congregaciones, implementando cosas para someternos a lo que ellos quieren hacer. Y nosotros tenemos que estarnos quietos, callados. Y dice la palabra del Señor, y que me llevó en visión de Dios, ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó? A Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén? Porque dice la palabra del Señor que de Jerusalén viene el pecado. Porque dice que Jerusalén fue lo primero que transgredieron la ley de Dios. De allí comienza el pecado. Mire lo que dice en el libro de Lamentaciones 1.8. Vamos a mirar rápidamente Lamentaciones 1.8. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a Jerusalén? Dice que el pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. De allí, de Jerusalén, comienza a salir el pecado. Las cosas que se han extendido por muchas partes. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, también habla la palabra del Señor respecto a esto. Y vamos a mirar lo que dice Ezequiel 22 en el versículo 26. Para que veamos de dónde venía y quiénes eran los que estaban haciendo las cosas de esta forma. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Fueron los mismos sacerdotes, los que vivían en el templo del Señor. Eran los que estaban allí, los que dirigían todas aquellas cosas. Fueron los que transgredieron la ley del Señor, violaron la ley del Señor y contaminaron mi santuario. Porque es que déjenme decirle, mis hermanos, cuando el pastor, cuando el profeta, el apóstol, qué sé yo, el que está delante de la presencia del Señor allí en un púlpito predicando y comienza a predicar cosas que no son herejías, a enseñar cosas que no son, comienza a contaminar el altar, comienza a contaminar ¿cómo dice la palabra? El santuario del Señor. Comienza a ver esas contaminaciones. Y comienzan a darle crédito más a la persona que está allí. Y el Señor, ¿qué tiene que hacer? Abandonar el santuario. Por eso, mis hermanos, déjenme decirles, es duro, pero es una gran realidad. Hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias donde se predica muy bonito, donde hay mucha gente, hay cantidades de gente, donde se mueven tal vez cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero déjenme decirles, mis hermanos, no está la presencia de Dios. Amén. Amén. Porque la vanagloria ha llegado al corazón del hombre y se han envanecido y han creído que ellos son los dioses y han sacado del santuario al Señor. Y son grandes congregaciones, hay mucho pueblo, pero no está la presencia de Dios. Porque llegan a esas congregaciones y lo que primero que miran es qué pastor está predicando. Y si es el pastor fulano, entonces vamos a estar en el servicio. Pero si no es el que a mí me agrada, me voy. ¿A quién están mirando? Una imagen. Y están llevando a celo al Señor. Lo están llevando a la ira. Porque están colocando al hombre por encima de Dios. Están colocando. ¿Y quién los hace? Dice que los sacerdotes son los mismos sacerdotes los que han enseñado todas aquellas cosas. Y dice la palabra del Señor. Y contaminaron mi santuario. Y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Mire, el pueblo es para ellos
es igual. Vivir en pecado, vivir en las situaciones del mundo que están en la presencia del Señor, no tienen nada, no ven ninguna diferencia. Así en el lugar está la gloria de Dios. Por eso cuando habla la palabra del Señor que dice que el Espíritu Santo descendió sobre 120, mis hermanos, déjenme decirle que no habían solamente 120 allí en aquel lugar. 120 eran los que estaban dispuestos, con un corazón dispuesto al Señor, y sobre ellos vino la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que los otros se maravillaban y veían lo que aquellos hacían, era porque había mucha más gente. Pero muchas veces no hacemos diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo inmundo y lo limpio. Y dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. El mismo Señor ha sido vituperado, ha sido profanado. La sangre de Cristo está siendo pisoteada desde los altares, mis hermanos. Y dice el versículo 30 ahí de Ezequiel 22. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Porque mis hermanos, son pocos, son pocos. No digo que no hay, claro que hay, pero son pocos los que se paran a luchar por una causa justa. Cuando el Señor dice que nosotros tenemos que ser defensores de nuestra propia fe, que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pero nos tienen amedrentados, nos tienen asustados. Y entonces, ¿qué sigue diciendo la bendita palabra del Señor? Dice en Ezequiel, que estábamos leyendo Ezequiel 8, en el versículo 3, donde habla de dónde vino el pecado. Dice, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Porque muchas veces tenemos una imagen que no es la imagen de Dios. ¿Qué imagen tenemos nosotros de nuestro Dios? Cuando nosotros mismos rechazamos la palabra del Señor. Cuando enseñamos cosas que no dice la Biblia. ¿Qué imagen nosotros tenemos? Cuando primero miramos quién está o quién no está, para si entramos a buscar la presencia de Dios, o si no entramos, no estamos buscando a Dios. Estamos buscando un hombre, porque muchos van a las iglesias en cantidades, pero no todos, mis hermanos, van a buscar la presencia de Dios. No todos van a buscar tener ese encuentro con el Señor. Muchos van porque les agradó la música, porque les gustó una muchacha o un muchacho, por algo, por una necesidad. Porque tengo necesidad de esto, tengo necesidad de aquello. Mi imagen que tengo en ese momento es la economía. Está mala mi economía, entonces voy a buscar a Dios a ver cómo se me soluciona. No, mi hermano. El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros en nuestra torpeza, en nuestros errores, en todo lo que tenemos, pero siempre estamos en búsqueda de Dios, Dios nunca nos falta, porque Dios es fiel. Amén. Nunca nos falta, porque de Él viene nuestra provisión. Siempre el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? No es que seamos perfectos, no es que seamos santos ya, pero Dios tiene misericordia de aquellos que le buscan. Dice la palabra del Señor, dice que Él estará con aquellos que le aman. Y nosotros, con todos nuestros errores, amamos al Señor, y por eso Él nunca nos ha faltado. Y nunca nos faltará, porque debemos declarar que Él siempre estará. Pero no provoquemos a hacerlo al Señor. No provoquemos a ir al Señor y yéndonos tras de otras imágenes, tras de otras idolatrías, porque eso sí va a desagradar a Dios. Y duro es caer en las manos de un Dios vivo. Tremendo es caer en las manos del Señor cuando Él se aira con nosotros. Dice el versículo 4 ya aquí que allí estaba la gloria de Dios. Miren que allí estaba la gloria de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo le dio la espalda al Señor y se volteó para el otro lado, dejando la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que los hombres se postraban dándole espalda al Señor y comenzaban a hacerle culto al que no tenían que hacerle culto. Porque no todos, mis hermanos, vamos a la iglesia a hacerle culto al Señor. Vamos a hacer culto a otras cosas. Dice que allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, dice Ezequiel.
Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. En la entrada. La otra vez hablábamos sobre la imagen que muchos colocan en la entrada de sus congregaciones, la fotografía de su pastor y de su pastora y de la gente importante, y es la que tienen ahí como si a ellos fueran a rendirle culto. O a lo mejor le rinde culto a una imagen. Cuando lo principal es Dios. A Él es que tenemos que rendirle el culto, pero le hacemos culto al hombre. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Por eso, mi hermano, esto que estamos viviendo no es nada. Eso que oímos de noticias que está pasando no es nada. Vendrán cosas peores cada día. ¿Por qué? Porque el hombre se ha enfriado totalmente. Porque el hombre no tiene amor. Hombre, cuando aceptan, por ejemplo, eso de la pedofilia, entonces cualquier degenerado viene y viola a uno de nuestros niños, pero como esa es la condición de ese hombre, yo tengo que aguantarme, mi hermano. Porque el gobierno ya lo ha decretado, porque ya hay una ley que los favorece a ellos. Y entonces ellos sí tienen la razón, los hijos del diablo tienen la razón y los hijos de Dios tenemos que aguantarnos, mi hermano. Eso no puede seguir avanzando así. Tenemos que orar, tenemos que clamarle al Señor para que haya un cambio. Amén. No podemos seguir esto, hombre. Nuestros niños son nuestros niños. Ellos no saben muchas cosas. Pero si una persona de esta quiere hacer algo, entonces como ya es aceptado, ellos no tienen castigo. Gracias a Dios aquí han decretado otras cosas en el momento. Amén. Sobre los violadores. Que es duro caer en una cárcel por 1 o 2 días, a ver qué tal serán muchos años, pero como dice por ahí, el que la debe, la tiene que pagar. Amén. Y entonces vemos todas estas situaciones que pasaban en el pueblo de Israel y que hoy quiere tocar nuestra nación. Y dice, y aún cosas más grandes verás. Esas abominaciones, las abominaciones que habla aquí en Ezequiel, lo más se trata de la idolatría. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y eran los sacerdotes del Señor. Eran la casa del Señor. Y delante de ellos estaban sentados varones, miren, no eran cualquier persona, varones ancianos de la casa de Israel. Eran los mismos que tal vez predicaban la palabra, eran los mismos que tal vez enseñaban la ley. Y allí estaba Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Aquí habla de un personaje y resalta a este hombre. ¿Quién era Jaazanías? Tal vez era un hombre muy importante. Dice que él era un hombre del ejército de Judá. Él era un hombre importante, no era cualquier. Por eso resalta que allí estaba él. Como quien dice, mire, si estaba ahí, pues, hombre, todo el mundo, porque es que si hay un líder, eso sucede en este tiempo. Si hay un líder principal, un líder importante y hace las cosas malas, entonces como que tratamos de imitarlo, tratamos de seguir. Entonces decimos, no, eso puede ser bueno porque allí estaba Julano. No, entonces podemos hacer tal cosa porque es que allá estaba el pastor Julano y pues si él lo estaba haciendo es porque de pronto Dios se complace de eso. Y entonces por eso resalta, allí estaba este hombre. Entonces dice que él era del ejército. Entonces era una persona que era una persona muy importante.
Entonces podemos ver que lo que dice la palabra del Señor, que todas estas cosas, ¿por qué han sucedido? Dice Mateo 24:11, entonces, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque se ha multiplicado la maldad. Salió de Israel, salió la maldad por todo el mundo. Y la maldad se ha multiplicado en todos, dice la palabra del Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos. En todos ha habido maldad, o hay maldad ya. Y entonces por estas cosas el corazón del hombre cada día se ha endurecido y ahora es normal pecar. Ahora es normal vivir adulterando, ahora es normal vivir robando, ahora es normal vivir haciendo todas las cosas que son desagradables delante de Dios, pero para el mundo ya es normal. Entonces yo puedo salir con la esposa del vecino, ya es normal, ya no es pecado, pero la Biblia dice lo contrario. La Escritura dice otra cosa. Y nosotros nos vamos cada día pegando. Es basado a lo que dice la Escritura. Amén. No lo que dice el mundo, no lo que dice el gobierno. El gobierno, la gente puede decir lo que les pegue la voluntad. La Biblia dice otra cosa. Y nosotros nos regimos por la bendita palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Ese es el cristiano. Nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos, seguidores del Cristo, predicando, hablando de la palabra del Señor, exhortando al pueblo para que haga lo bueno, para que se devuelva de los malos caminos. Pero por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos o el amor de muchos se ha enfriado. Hay una indolencia. Eso se llama indolencia. Este tema es indolencia. El título del tema de hoy es la indolencia. Nadie se duele por los demás. Cada uno se duele por lo suyo, pero no por los demás. Y dicen llamarse cristianos. Cristo no lo hizo. Cristo veía que tenía la gente que tenía hambre y les daba de comer. Dice que mirando las multitudes sintió compasión de ella. Pero nosotros somos indolentes. No hay quien se duela por los demás. Si esto, mis hermanos, de verdad no para, el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Amén. Si esto no se puede controlar, el juicio de Dios llegará. Y yo quiero que vayamos a la bendita palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Versículo 18. Aquí hay un título que dice mucho. Dice la culpabilidad del hombre. Todas las cosas que suceden es por culpa del hombre. Es por culpa nuestra. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver el calentamiento global? Hombre, culpa del hombre porque ha destruido la naturaleza. Porque ha dañado los bosques, porque ha dañado los océanos. Es culpa del hombre y por eso tenemos ahora una consecuencia. Y dice que la culpabilidad del hombre, el hombre es culpable de todas las cosas. El pecado entró por un hombre. Todo lo que estamos viviendo por un hombre, la culpa no fue de Dios. La culpa fue del hombre. Porque Dios le dio un libre albedrío. Y tenemos un libre albedrío. Usted verá si hace lo malo. Amén, así es. O hace lo bueno. Pero como dice la Escritura, te aconsejo que haga lo bueno. Porque no sabemos. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. Mire que hay gente impía en este tiempo. Y mucho más que antes. Sobre la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque, miren, volvemos a lo mismo. Porque muchas veces nosotros no predicamos la verdad por tener contento a los demás. Y entonces predicamos mentiras, predicamos herejías, predicamos lo que no dice la Escritura, por de pronto no herir a alguien. Pero yo siempre digo, mis hermanos, si es palabra de Dios no importa. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios a uno lo confronta y lo hace pensar, si estoy en esa situación, si tiene razón la palabra con lo que yo estoy viviendo. Y cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, nosotros nos vamos contentos, no nos vamos heridos.
Pero si no aceptamos la palabra de Dios, lo primero que decimos, no, el pastor sabía alguna cosa y entonces comenzó a echarme piedras, a decirme tales cosas, cuando la escritura es la que está hablando. Y entonces dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Para qué predicar mentiras desde los púlpitos, mis hermanos? O en cualquier lugar que estemos. Prediquemos la verdad y la verdad te hará libre y me hará libre. Amén. Porque si predicamos mentiras, yo le digo una cantidad de mentiras y usted se va con dudas si es verdad o no es verdad, pero en mi conciencia queda que dije una mentira y sigo cargando un yugo, tengo una amargura en mi corazón porque mentí, pero era que yo quería quedar bien. Pero era que yo quería que la gente se fuera contenta. No importa. El que tiene que estar contento y gozoso con lo que predicamos se llama el Jehová de los ejércitos. Y le damos un aplauso al Señor porque Él vive y reina y Él se lo merece. Dice la palabra del Señor. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios lo ha manifestado. Nosotros ya no somos ignorantes de las cosas. Nosotros ya no hacemos las cosas porque no sabemos, porque ya nosotros tenemos un entendimiento. Porque alguien ya nos ha dicho, o porque ya en nuestra naturaleza sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Los niños desde pequeñitos ya ellos saben. Pues no saben con plenitud, pero hacen las cosas y como decimos por ahí, tiran la piedra y esconden la mano porque saben que no estaban haciendo las cosas bien. ¿Quién les dijo? Ya es su naturaleza. Ya viene en la naturaleza. Por eso dice que ya fue manifestado, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso digo, ya no hay excusa, mis hermanos. Ya no podemos decir yo pequé porque que no sabía. Hay muchas cosas que ya las sabemos nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, porque somos desagradecidos. Pensamos que Dios tiene la obligación de hacerlo. No, Dios, sáname porque es que yo soy tu hijo. No. Él no vino a eso. Él no mandó a su hijo a eso. Él vino a rescatarnos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios. Él vino para darnos una vida eterna. Si nos da sanidad, gloria a Dios, porque Dios es un Dios lleno de bondad, lleno de amor, y Él no quiere que su pueblo sufra. No porque nosotros lo merezcamos, porque somos pecadores. Porque hemos retenido la verdad, porque no hemos glorificado a Dios, porque no le hemos agradecido tantas cosas. Mire, el día de hoy, el hecho de estar escuchando esta transmisión, el hecho de estar en este momento reunidos en este lugar, tenemos que darle gracias a Dios. Otros no han podido. Amén. Porque están allá. Unos, si ya no están vueltos ceniza, están debajo de 2 o 3 metros de tierra. Y nosotros vivimos todavía. Nos movemos por el poder de Dios. Hoy podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Hoy todavía estamos vivos. Mientras que haya vida y esperanza, mis hermanos. Mientras podamos respirar, mientras en nosotros haya un aliento de vida, un hálito de vida, hay esperanza, mi hermano. Y Dios nos levantará. Dios nos levantará de cualquier situación, pero tenemos que seguir avanzando, creyendo que el Señor lo puede hacer, porque Él ya lo manifestó, ya Él lo dijo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas, de modo que ya no tenemos excusas, ya no hay excusas para no buscar a Dios. ¿Cuál es la excusa en este tiempo, mis hermanos? Que no puede ir a la congregación, mi hermano. Yo tampoco he podido ir, pero aquí estamos por los medios, estamos predicando la palabra del Señor. Conéctate y escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Busquemos la presencia de Dios, pues habiendo conocido a Dios no le glorificamos. Oh Dios, tú tienes la necesidad. Otro dice, no, pues si Dios me creó es porque Él me va a dar todas las cosas. Él nos creó ¿para qué? Para que le alabemos y le glorifiquemos. Gloria a Dios, así es. Él nos creó para eso y nosotros tenemos que ser agradecidos. Dele gracias a Dios, mi hermano, en esta mañana, porque tiene una familia. Dele gracias a Dios porque tiene un techo donde está viviendo, porque tiene un alimento, porque tiene salud. Dale gracias al Señor en esta hora. Porque no te lo mereces, no me lo merezco, pero la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Amén, así es. Es por su gran misericordia. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, pues,
que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo tengo razón. Y cada persona se crece diciendo que él tiene la razón, que él tiene la verdad. Pero dice la palabra del Señor que todo hombre es falto, pero que Dios es veraz, la razón la tiene el Señor. Amén. Si nos sucede algo es porque Él tiene razón, algo hicimos, o si no lo hicimos, Él tiene un propósito con nosotros. ¿Quién se pone a discutir contra Dios, a decirle qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer? Dios es Dios sobre todas las cosas. Por eso dice la palabra del Señor que profesando ser sabios se hicieron necios, porque se creen más que Dios. Se creen más que Dios. Creemos tener muchas veces más misericordia que Dios y cambiaron, dice la palabra del Señor, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Imágenes de celo, porque adoran una piedra, adoran un leño y no adoran ni enaltecen al que tiene el poder, al que te creó y al que te libertó. Y entonces hacen otras cosas y dice, por lo cual también Dios os entregó a la inmundicia. Estas cosas que suceden no es porque sucedió así. Es porque hubo una maldad en el corazón del hombre. Es porque primero el hombre reaccionó mal delante de Dios y viene una consecuencia. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque no se valoraron. Mire, algo que he aprendido, mis hermanos. Cuando nosotros deshonramos este cuerpo, cuando nosotros hacemos cosas contra este cuerpo, lo estamos haciendo en contra de Dios. Amén, así es. Ustedes preguntarán por qué. Porque Dios dijo que nosotros somos imágenes de Dios. Amén. Y somos semejanza de Él. Entonces lo que haga yo contra mi cuerpo lo estoy haciendo contra Dios. Somos semejanza de Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de animales, por lo cual también Él los entregó a aquellas inmundicias. Si quieren vivir esa vida, entonces vayan, vívanla. Dice en el libro de Eclesiastés que dice, gózate joven en los días de tu juventud y denle rienda a su corazón en todo lo que quiera hacer, pero recuerde que un día de todas estas cosas le dará cuenta a Dios. Amén, así es. Se puede hacer todo lo que quieras, pero arriba hay unos ojos que te están mirando, mi hermano. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuántos países adoran vacas, adoran perros, gatos, que son creación, y no adoran al que los creó? Así es. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Hoy todavía le damos gloria al Señor, le damos gracias a Dios que hoy todavía podemos predicar esto. Pero llegará el día que si usted habla de este texto se va a la cárcel. Porque está hablando del homosexualismo y está hablando del lesbianismo. Por eso dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Aquella mujer se manda a cambiar todo y queda un hombre, y el que es hombre, pues peor, no era ni tan hombre. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Homosexualismo. Cometiendo hechos vergonzosos. Mire que es una vergüenza. Eso no es para que saquen pecho, que ellos sinvergüenza. Eso es una vergüenza. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque no aceptaron a Dios. Y cuando nosotros no aceptamos a Dios, estamos aceptando al diablo. Y ese sí que viene y acaba con todo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, inventores de males. Se inventan cualquier cosa para hacer daño. Se inventan cualquier cosa de los demás. Mire que fulano hizo esto, es que sí es malo, sin saber, sin tener ningún conocimiento. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso dice la palabra del Señor, que nosotros, si encubrimos o cubrimos un pecado, nosotros vamos a ser igual de pecadores. Porque estamos tapando el pecado. Estamos siendo conscientes con el pecado de los demás, pero no decimos nada. Por eso, mis hermanos, en estos tiempos tenemos que, así sea en nuestra habitación, levantemos una voz de protesta delante de Dios. No protestando contra Dios, sino con la injusticia de los hombres que retienen la verdad. Gloria a Dios. Es contra lo que hacen los gobiernos. Pero como no podemos salir a manifestar, ahora menos, porque ya ahorita nos vuelven a colocar el estado de sitio, digamos así, en esta localidad, pues no podemos menos salir. Pero tenemos una libertad en nuestra casa, nos vamos para la terraza, nos bajamos al primer piso donde estemos, pero vamos a orar y vamos a clamarle al Señor. Amén. Vamos a clamarle al Señor. Y vamos a colocar todo esto delante de Dios. Dios ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros se lo contemos. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la paga de pecado es muerte. Por eso uno no lo dice, porque como cristianos no debemos desearle la muerte a nadie. Pero los que hacen tales cosas, dice la palabra del Señor, son dignos de muerte. Son dignos. Entonces no podemos decir otra cosa, porque es que la Escritura lo está diciendo. No solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Uy, chévere. Usted la otra vez era un hombre, pero ahorita ya es una mujer. Chévere, ¿cómo quedó bonita? ¿Ah? No la practico, pero estoy de acuerdo, estoy complacido por... Uy, chévere. La otra vez andaba toda generada, pero se puso a robar y mire cómo viste de bien. No, mis hermanos, no. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Amén, así es. No importa qué situación estemos pasando, pero si es fiel con el Señor es más fiel con usted. Amén. Si nosotros caminamos en lo que dice la Escritura, tratando de hacerlo mejor, el Señor derramará sobre su vida y sobre mi vida su bondad. Amén. Y su gran misericordia. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, este ha sido el mensaje para esta mañana. Gloria a Dios. Y quiero que Dios haya colocado eso en sus corazones. Y que haya sido una palabra para que nosotros despertemos. Para que en esta mañana nosotros podamos levantar una oración delante de Dios, creyendo que Él nos está escuchando. Amén. Y vamos a orar, aquí nos piden oración por la familia Madiedo Cuadro. Y vamos a orar por esta familia. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Y te pedimos, Dios de los cielos, que escuche la oración que levantamos en este lugar. Bendice todas las familias, Señor, de la tierra. Bendice todas las congregaciones, todos los hombres y mujeres que buscan tu presencia y que tienen temor de ti, Señor. Hoy te pido, Señor, especialmente por la familia Madiedo Cuadro. Padre, yo no los conozco, Señor. No sé quiénes son, no sé qué situación tengan, por qué situación estén pasando. Pero bendito Dios, tú los conoces, Señor, porque tú conoces todo, Padre. Pero yo te ruego, Señor, que la necesidad que ellos tengan, Señor,
salud, Señor. Por la salud, por las peticiones que ellos tienen allí en su corazón, tú las conoces, Dios. Yo te pido, Señor, que en esta hora seas tú abriendo, Señor, los cielos y derramando su gloria sobre esta familia. Que seas tú derramando de tu poder y de tu gracia, Señor. Que sea derramando sanidad, bendito Dios. Porque todas las cosas vienen de ti, Señor. Todas las cosas de ti viene el socorro para ellos, para esta familia, Señor. De ti viene el pronto auxilio, bendito Dios, y tú te levantarás, Señor, porque tu mano, Señor, no se ha cortado para bendecirlos allí Amén. donde ellos estén. Señor Así estén Dios. cerca, estén lejos, no sé dónde. Padre, pero tú tienes el poder, Señor Dios, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Tú eres más alto que todas las cosas, Padre. ¿Quién podrá, Señor, pasar por encima de ti? Por eso tú lo conoces todo, Señor Dios. Y hoy te pido, Señor, que tu mano esté sobre esta familia. Padre, concédele las peticiones que hay en su Gloria a corazón. Dios. Lleva sanidad, bendito Dios. Amén. Hoy declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús para esta familia, Señor. Amén. Hoy declaramos, Señor, tiempos de victoria en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, que tú lo harás, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y hoy clamamos por esta familia desde este lugar, Señor. Padre, yo te doy gracias. También clamamos, Dios, por cada familia, Señor, que pertenece a Fuego y Poder de Dios. Padre, Señor, socórrele, Señor, en lo que ellos necesiten, en su salud, en su economía, Señor Dios, en su vida sentimental, Padre, en la necesidad que ellos tengan, bendito Dios. Tú eres el único que tiene poder para hacer todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, por esta congregación, por la oportunidad que nos ha dado de predicar tu evangelio. Yo te doy gracias y te bendigo. Bendigo todas las familias, Señor, que están representadas en esta hora, Padre. Y te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.